Hola, buen día. Espero que estén teniendo muy bonita semana. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves de Intangibles. Pareciera que en la época en la que ahorita estamos viviendo, el tener acceso a una gran cantidad de información desde diferentes dispositivos en todo momento es considerado como algo meramente positivo. Y a mí me gustaría que nos detuviéramos a reflexionar si realmente es así o no estamos viendo por ahí algunos puntos que efectivamente pueden ser negativos en el proceso. De forma particular, yo identifico dos cosas muy puntuales. Uno, la información que existe en Internet, en redes sociales, suele considerarse como algo verídico y algo confiable. Y ahorita luego me podían decir, oye, no, claro que no, todo mundo sabemos que ni son verídicas ni son confiables. Bueno, en teoría, pero no tienen idea la cantidad de personas que llegan al consultorio con algún malestar y ya se autodiagnosticaron. Personas que llegan con un dolor en el abdomen, que ya tienen algunas semanas, se metieron a investigar en internet y ya creen firmemente que tienen un cáncer de páncreas en etapa avanzada y que les quedan 3 meses de vida. Llegan preocupados realmente. Entonces, sí, en teoría se supone que todo el mundo sabemos que esa información ni es confiable ni es verídica, pero en la práctica es otra cosa totalmente diferente. Eso por un lado. Y por otro, no me dejarán mentir, en más de algún grupo, con algún familiar, etcétera, les habrán llegado mensajes, información que dicen un texto más o menos así, ¿no? De acuerdo con un estudio realizado por expertos de la Universidad de Stanford, se descubrió que ya viene algo explicado, ¿no? O con base en estudios realizados por los médicos de la Clínica Mayo, se acaba de descubrir que si te comes media manzana todas las mañanas en ayuno, después de haber sido sumergida 30 minutos en jugo de limón con una pizca de sal, ayuda a prevenir el Alzheimer, ¿no? Y de ese tipo hay muchísimos, ¿no? Y pareciera que si únicamente mencionamos la palabra experto o alguna institución de renombre, ya con eso es verídica la información. Y bien yo me pudiera inventar el nombre de un médico, ¿no? O sea, y que jamás ese médico haya dicho nada y quizá ni existe ese médico o de una institución y también nadie verifica que esa información sea verídica, ¿no? Entonces, aquí hay un riesgo muy importante entre toda la información que se comparte y quienes la están recibiendo que no tengan el conocimiento detrás, de base, para poder discernir realmente cuál información es confiable y cuál no. Les platico brevemente que el año pasado, durante unos meses, me di a la tarea de hacer un ejercicio a través de motores de inteligencia artificial para poder ver cuál era el proceso que se llevaba a cabo cuando yo le solicitaba ciertos pasos, pudiéramos decir, en un proceso de evaluación de un negocio en marcha. Y resultó que al estar solicitando cierta información, como por ejemplo betas, proyecciones, etcétera, el motor de la inteligencia artificial proporcionaba información que al momento de yo indagar sobre las fuentes de información, sobre el recurso de donde lo estaba obteniendo, no era algo confiable. No era la información precisamente del año que necesitaba, del sector, de la región. Y si yo únicamente me hubiera limitado a tomar esos datos y utilizarlos en un proyecto, evidentemente estuviera utilizando información incorrecta. ¿Qué les quiero decir? Todo esto es muy valioso, pero se debe de tener un conocimiento detrás para poder discernir cuál sí sirve y cuál no sirve. Eso por una parte, que es el primer punto que les quería compartir. El segundo punto. Ahorita a mí me parece que se cree que mientras más información es mejor. Y la realidad es que pues, no es así. En nuestro proceso de llevar a cabo un proyecto de evaluación hay una etapa en donde llevamos a cabo un análisis de industria. Y al estar haciendo el análisis de industria es evidente que múltiples fuentes de información manejan los mismos datos. Y no porque coincidan, porque me pudieran decir, oye, pues son diferentes firmas investigadoras de mercado que pues tienen coincidencia en sus resultados. No. En muchas de estas es un copy-paste, tal cual. Lo que ves en una, lo ves en la siguiente y lo ves en la siguiente. Y únicamente por ahí cambió un parrafito. ¿Qué quiero decir?
El hecho de que yo tenga quizá 15 fuentes de información en mi análisis de industria no necesariamente quiere decir ni que esté bien hecho, ni que esté robusto, ni que haya profundizado de la manera adecuada. Simplemente dice que tomé 15 fuentes de información y probablemente de ahí 8 dicen lo mismo. Eso por una parte. Hay que saber identificar cuál es la información realmente relevante y a partir de ella poder profundizar. ¿Y cómo está esto? Esto me gustaría aterrizarlo de una manera muy sencillita en una anécdota que les quiero compartir. Hace unos años, cuando mis abuelos eran pues ya personas mayores, y por ejemplo mi abuelo me decía, oye, quiero platicarte de algo que me he sentido medio mal, ¿no? Y se acercaba conmigo, y estaba mi abuela también, y me estaba contando, ¿no? Que tenía un dolor de cabeza, que le había empezado el día de ayer, y pues que le punzaba del lado derecho y demás, y en eso mi abuela intervenía, ¿no? Y le decía, no, gordo, acuérdate que empezaste antier, cuando estábamos comiendo una sopa de lentejas que no te gusta tanto, y en eso te habló tu hermana, y entonces contestaste, y después de que platicaste con tu hermana y colgaste, me dijiste que te dolía la cabeza, y total, la conversación se empieza a dispersar por otros lados que nada que ver con el punto de partida y en donde tendríamos que estar indagando sobre el tipo de dolor, si está asociado a náuseas, a visión borrosa, si había tomado agua, si se había hidratado bien, si había estado bajo estrés, si había dormido bien el día anterior. No, nada de eso. Nos empezamos a dispersar, empezamos a tener una cantidad de datos alrededor que en realidad no nos estaban sumando para la finalidad, que era ver cuál era el meollo, el diagnóstico de ese dolor de cabeza. Y al dispersarnos, menos íbamos a profundizar sobre lo que nos estaba interesando. Y creo que eso muchas veces pasa. Al tener esta gama de información, podemos estar teniendo muchísimos datos, pero que esos datos realmente no sumen para lo que estamos buscando, para la toma de decisión que nos compete, porque si accedemos a estar buscando algo en particular, a tener que localizar alguna información que nos interesa, pues es porque tenemos una finalidad que estamos ahí persiguiendo, ¿no? Y que si nos empezamos a dispersar, pues no se va a concretar, y esto es muy viable porque ya buscas una cosa y te sale otra y empiezas a irte por las ramas finalmente. Esto se los quiero comentar porque hoy en día pareciera que al utilizar también, por ejemplo, inteligencia artificial, diferentes herramientas, ya con eso tenemos la vida resuelta. Y pues la realidad es que sí son herramientas muy valiosas, que sí nos pueden sumar bastante a nuestro quehacer profesional, pero lo que no puede faltar jamás es el conocimiento que se tiene de base, el conocimiento que está respaldando todo eso en lo que nos estamos apoyando a través de herramientas tecnológicas. Creo que ese es el punto fundamental y me parece que eso se está perdiendo. Aunque ahorita todavía se dice mucho que sí, que son herramientas y que hay que apoyarnos, como les digo, la teoría es una, pero la práctica es otra. Yo en el día a día sí veo muchas cuestiones en donde se ve evidentemente que tiene la mano de una inteligencia artificial, pero no está respaldado por el debido conocimiento de una persona. Entonces los invito a que prestemos más atención a eso y que no dejemos que en lugar de ser algo que nos apoye, lleve a ser un detrimento para nuestra capacidad y nuestro conocimiento como seres humanos. Como siempre, les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para escucharme. Espero que sigan teniendo muy bonita semana y aquí continuamos en comunicación.